Francisco I de Francia fue muy ambicioso y amante del poder. Quería que sus súbditos le fueran sumisos y aceptaran sin discutir sus órdenes. En efecto, gobernó a Francia como un soberano absoluto. Nunca convocó a los Estados Generales, es decir, a los representantes del pueblo francés. Se limitó a pedir consejo a 4 o a 5 de sus ministros, mismos nombrados por él. Las leyes y las disposiciones de este rey terminaban regularmente con las palabras «porque este es nuestro deseo». En cuanto a los asuntos religiosos, Francisco demostró cierta indiferencia. Comenzaron las manifestaciones de intolerancia hacia los protestantes en Francia, conocidos como hugonotes, lo que sería el origen de varias guerras de religión que devastarían al país en las décadas posteriores, aunque reprimió a los primeros brotes protestantes mientras necesitaba la ayuda financiera de la Iglesia. En cuanto a la población de París, era en aquellos tiempos unos 300.000 habitantes, pero no tenía el aspecto de una capital y el rey no le agradaba vivir en ella. Prefería trasladarse de un castillo hacia otro. En cuanto al territorio, podemos decir que tuvo demasiados enfrentamientos con su más grande rival, que fue Carlos I, rey de España, surgiendo una constante rivalidad que se concentró en una serie de guerras entre ambos reyes por la posesión de Italia y, en definitiva, por dirimir quién de los dos sería el líder político del continente. Logra la victoria en la batalla de Marignano, lo que permite asegurar la frontera de Francia con los cantones suizos hasta 1792. Es derrotado y hecho prisionero en la batalla de Pavía en 1525 por los españoles. Es trasladado a Madrid y se le obliga a firmar el Tratado de Madrid en 1526, por el que renuncia a sus derechos sobre Italia y otros territorios. En 1544 firma la Paz de Crepy, en la que pone fin a las luchas de España. Es decir, Francisco I tuvo numerosos principados rivales. Italia provocaba la codicia de sus poderosos vecinos, comenzando por Francia. Enrique II fue un monarca francés el cual gobernó desde 1547 hasta 1559. Este continuó la política que tenía su predecesor en contra de los Habsburgo. También, dentro de su gobierno, combatió las reformas que tenían los protestantes franceses, conocidos como los hugonotes. Durante este periodo se dio el Tratado de Chambord en 1552, donde se consiguió una alianza con los príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico en contra de Carlos V, a pesar de que los mismos protestantes habían sido combatidos dentro del reino francés. En ese mismo año también se ocuparon los 3 obispados que pertenecían al Sacro Imperio Romano Germánico, los cuales se anexaron a Francia después de un siglo, además de que se recupera el condado de Boulogne. En 1556, tras varias victorias en contra de Carlos V, se firma la Tregua de los 5 años, la cual se rompe un año después por el mismo Enrique II. Posterior a esto, Enrique II pierde en la batalla de San Quintín en 1557 y en la batalla de Gravelinas de 1558. Estas pérdidas y batallas anteriores llevaron a la corona a la ruina económicamente, entonces Enrique II se ve obligado a firmar la Paz de Canteo-Cambresis en 1559. Esto implicaba que se perderían las conquistas en el norte y en el este, además de que se renunciaría a la idea de invertir en Italia. Enrique II muere en 1559 durante un torneo contra Gabriel, conde de Montgomery, mientras celebraba la boda de su hija Isabel. Este fue herido por una lanza en el ojo. Sin saberlo, generó las guerras de religión en Francia debido a cómo defendió la fe católica contra la reforma protestante. Y de sus 10 hijos que tuvo, 3 reinaron en Francia. Francisco II, su hijo y sucesor de 16 años, era un rey de delicada salud, tanto física como mental, que en realidad estaba manejado por su mujer y por sus tíos de la casa de Guisa. Durante el reinado hubo muchos disturbios religiosos debido a católicos y protestantes que juntaban ejércitos para una posible guerra. Tan solo unos meses después de empezar su mandato, Francisco II muere en 1560 debido a una infección en el oído. Al no dejar descendencia, uno de sus hermanos lo sucede. Y hola, ¿qué tal, chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el TikTok. Y esta vez la historia que les traigo es de un personajazo, un señor que conquistó Francia.
pero este no es. Ahora sí, del personaje que les voy a hablar es de nada más y nada menos que de Carlos IX, un señor que anduvo gobernando las Francias desde 1560 hasta 1574. Bien, Carlos IX era hijo de Catalina de Medici, y aquí está esta señora, y llega al trono después de la muerte de su hermano. Este es su hermano se llamaba Francisco II, que tiene cara de bebé, pero bueno, eso no importa. Lo que nos importa es saber que en su periodo estuvo lleno de conflictos religiosos, ya que estaba pues todavía esto de ver qué ganaba, si la religión o lo protestante, ¿no? Pues, otro suceso muy importante de su reinado fue la famosísima matanza de San Bartolomé, que se dio en 1572, y bueno, ahí podemos ver pues a su familia de la realeza y pues contemplando ahí las muertes. Esta matanza fue contra los hugotones, que pues eran los protestantes de Francia, y un suceso muy triste en esa época porque tan solo en París hubo un saldo de 2.000 muertos y en toda Francia casi 10.000. Y lo importante aquí es que 2 años después de este suceso, Carlitos se nos va al cielo, más específicamente un 30 de mayo de 1574, por una fiebre que pues no se le controló. Pero lo que sí hay que recalcar es que su gobierno fue muy controversial porque contribuye a la inestabilidad de Francia que ya tenía por las guerras que ya habían sucedido. Yo, desde un punto de vista pues propio, creo que lo que le faltó a Carlos es la poca experiencia, porque subió al trono cuando solo tenía 9 años, entonces pues era un niño. ¿Quién fue Enrique III? Fue el tercer hijo de Enrique II de Francia y de Catalina Medicis. De joven fue nombrado duque de Anjou. Fue nombrado jefe del ejército en la pelea contra los hugonotes a lo largo del reinado de su hermano Carlos IX. En 1573 fue coronado rey de Polonia, pero murió su hermano Carlos IX, así es que el siguiente año regresó a Francia para ser coronado rey, hasta su asesinato en 1589. Continuando con la religión de Francia, podemos hablar sobre la guerra que hubo en 1562 a 1598, que fueron básicamente 8 conflictos librados entre católicos y protestantes, a partir de los cuales el catolicismo se convirtió en la religión dominante. ¿Pero qué originó esta guerra? Pues básicamente fue con la masacre de Bassi en 1562, en la que los católicos asesinaron a los feligreses protestantes, como se muestra en esta imagen. En las 3 primeras guerras, que fueron de 1563 a 1570, tanto protestantes como católicos no tardaron en culpar a la otra de matanzas en campañas de propaganda, lo que hizo que avivara más las tensiones. Bueno, de la quinta a la séptima guerra, que duró de 1574 a 1580, Francia estaba dividida en 2 territorios, unos controlados por los católicos en el norte y los protestantes en el sur. La facción católica contaba con el apoyo del Papa en Roma y Felipe II en España, y los protestantes con el apoyo de Inglaterra y protestantes germánicos. Bueno, en la octava y última guerra, también llamada la Guerra de los Tres Enriques de 1585 a 1589, donde Enrique I de Guisa había logrado poner a París en contra de Enrique III, por su fracaso en derrotar a los protestantes y unir a Francia como la nación católica. Y cuando la Guerra de los Tres Enriques llegó a su fin y solamente quedó en pie Enrique de Navarra, sucesor de Enrique III, era ahora legalmente Enrique IV y se convirtió en rey de Francia. Se calcula que aproximadamente 4 millones de personas murieron en estas guerras de la religión francesa. Bueno, yo voy a hablar de Enrique IV de Francia, también conocido como Enrique III de Navarro. Este fue rey de Navarro hasta 1572, después rey de Francia en 1589 hasta su muerte en 1610. Fue recordado por poner fin a las guerras de religión en Francia y su política de tolerancia hacia los protestantes. Bueno, durante su conversión al catolicismo se enfrentó a varios problemas, ya que muchos decían que fingía, o los protestantes pedían garantías de tolerancia religiosa. En 1598 firma la Paz de Berlín con los españoles, en la que Felipe II de España renuncia a intervenir en asuntos franceses. Más adelante
En el 13 de abril de 1598 promulgó un edicto de pacificación, mejor conocido como el Edicto de Nantes, donde imponía la coexistencia religiosa, y gracias a su creación se hicieron nuevas relaciones entre católicos y protestantes. En 1600 se casa por segunda vez con la princesa de Medici, con quien tendría 6 hijos. En 1601 firma la paz con el duque de Saboya, último opositor en reconocer la legitimidad como rey de Francia. Bueno, él restaura la autoridad real a partir de 1598 y gracias a su reinado Francia experimentó un notable desarrollo económico. Gracias a él se financió expediciones a Norteamérica, donde se fundaron las primeras colonias francesas en Canadá, que son todas las que están en azul. El 14 de mayo de 1610 es asesinado. Bueno, y a su muerte le sucedió a su hijo Luis XIII de Francia. Vamos a hablar del rey Luis XIII y de su gobierno en Francia. Luis XIII nació el 27 de septiembre de 1601 y fue hijo del rey Enrique IV y de María de Medici. Ella fue quien estableció una alianza con España y en 1615 acordó el matrimonio de Luis con la princesa Ana de Austria, hija de Felipe III, el rey de España. Luis fue coronado un 17 de octubre de 1610, ya que su padre falleció antes de que él alcanzara la mayoría de edad, por lo que desde 1610 hasta 1617 su madre actuó como regente. Durante la mayor parte de su reinado, Luis estuvo dominado por el cardenal Richelieu, quien pasó a formar parte de su consejo de ministros en 1624 y finalmente actuó como primer ministro hasta su muerte en 1642. La política exterior de Richelieu en contra de los Habsburgo obligó a Francia a participar en 1635 en la Guerra de los 30 años como aliados de Suecia y de los príncipes protestantes de Alemania. Además de todo esto, su reinado también estuvo marcado por los ocasionales conflictos religiosos entre católicos y protestantes franceses o hugonotes, y por las numerosas conspiraciones contra Richelieu. El gobierno de Luis XIII fue una monarquía absoluta. El rey tenía el control absoluto de su reino y dirigía la vida de sus súbditos y la economía de su territorio. La sociedad se dividía en 3 partes: la nobleza, el clero y el tercer estado. Luis XIII falleció el 14 de mayo de 1643 y su hijo Luis XIV heredó el trono. Bueno, yo les voy a hablar de Luis XIV, que también es conocido como el Rey Sol. Fue un rey del Imperio francés de 1643 a 1715, considerándose el imperio con mayor duración de la historia. Del rey Luis XIII y Ana de Austria, en 1643, cuando no tenía una edad suficiente para gobernar, hubo una regencia por parte de Guido Mazarino, a nombre de la reina Ana de Austria, de 1643 a 1654. Esta regencia estuvo inconformes una gran parte de la nobleza, lo cual provocó el inicio de la Fronda, de 1648 a 1653, una revuelta armada en contra de la realeza. Ya en 1654, y sublevada la Fronda, a la edad de 16 años, Luis XIV se coronó como rey de Francia. Una de sus primeras acciones fue castigar a los nobles que atentaron contra el rey. Para pacificar las relaciones con España a causa de la Guerra de los 30 años, Luis XIV se casó con María Teresa de Austria en 1660, pero antes firmó la Paz de los Pirineos en 1650. Con ayuda de Jean-Baptiste Colbert, economista y uno de los más importantes ministros del reinado de Luis XIV, en las décadas de los 60 y 70 lograron una época de crecimiento y prosperidad sin precedentes. Se desarrolló la industria, se extendió el comercio internacional, se instalaron las academias, florecieron las artes y aumentó el ejército. La unanimidad del poder y protector de las artes, Luis XIV en 1682 establece la corte y el gobierno en Versalles, un cambio que propició el control y la obediencia de la desarticulada nobleza francesa. Con esto el rey se vanagloria y aún más con su persona. También existía por parte de Luis XIV la tendencia a la guerra, en la cual si se salía vencedor, se alababa a la faustosa y gloria de su majestad. Las guerras más sobresalientes del reinado de Luis XIV fueron
La Guerra Franco-Neerlandesa de 1672 a 1678, conflicto con la Holanda, por ser los mayores comerciantes de Europa y las ideas expansionistas de Francia. También existe la Guerra de los 9 años, de 1688 a 1697. Esta se libró para intentar frenar la expansión francesa. Y la Guerra de Sucesión Española, que tuvo como causa fundamental la muerte sin descendencia de Carlos II de España y el nombramiento del rey a Felipe Duque de Anjou, nieto de Luis XIV, logrando una lucha pujante sobre Francia de Luis XIV y el vasto imperio austriaco de los Habsburgo. En 1685, mediante la presión política en contra de los hugonotes y querer ganarse el favor de la Iglesia Católica, Luis XIV revocó oficialmente el Edicto de Nantes. El rey que llevó la gloria a Francia murió el 1 de septiembre de 1715. Representó la monarquía francesa en todo su esplendor. La frase más célebre de Luis XIV es: "El Estado soy yo". Hola, el día de hoy yo les voy a hablar de Francia, de la forma de su gobierno y de Luis XV. ¿Cómo era la forma de gobierno de Francia? Era una monarquía absoluta y centralista. También se caracterizó por tener estabilidad política, desarrollo cultural y artístico, modernización de instituciones y política expansiva. Aunque la política expansiva tuvo varias complicaciones y trajo a su consecuencia descontento, desigualdad, pobreza y guerras. Ahora les voy a hablar de Luis XV, que era este señor de aquí. Luis XV gobernó desde el 1 de septiembre de 1715 hasta su muerte, que fue el 10 de mayo de 1774. Estuvo 59 años gobernando Francia. Su gobierno se caracterizó por ser una monarquía absoluta centralista. Esto quiere decir que él tomaba todas las decisiones y solamente tenía a un consejo que lo ayudaba y lo asesoraba a tomar decisiones. Tuvo mucho interés en el arte y en la cultura, como el rococó. El rococó tenía su influencia porque caracterizaba refinamiento, elegancia y posición social. Así era como se vestían en este tiempo, así eran las estructuras con el rococó. La situación territorial de Luis XV se vio afectada, pero también beneficiada. A pesar de que hubo muchas guerras y perdió a Nueva Francia, que ahora es Canadá, y cedió a España en el Tratado de París en 1763, también adquirió a Luisiana a través del Tratado de Fontainebleau en 1763. Pero por lo mismo que había muchas guerras en su gobierno, habían muchos problemas financieros. ¿Cómo era la situación social? Pues en primer lugar estaba la nobleza, el clero, en segundo lugar la clase media y la burguesía. Estos gozaban de los mejores privilegios. Y en tercer lugar estaban los campesinos y los trabajadores. Estos tenían las peores condiciones de vida, una vida difícil, salarios mínimos y jornadas de trabajo sumamente pesados. Por lo que esto puso en descontento a mucha gente, ya que conforme pasaba el tiempo aumentaba la desigualdad y la pobreza. ¿Cómo era la situación religiosa en su gobierno? Pues hubo mucho debilitamiento en la iglesia, en las decisiones estatales, también hubo crisis espirituales y también hubo controversias religiosas. Había muchas tensiones, había movimientos que hicieron que hubiera menos espiritualidad y menos devoción a la iglesia.